Aleluya. En esta mañana ya eran pasado 9:30 cuando hablé con Erasmo. Se siente un poco mal, por eso no está aquí el hermano. Y vamos a orar por él después antes de irnos, vamos a pedir al Señor que lo bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a ver solamente el verso 18. Cuando lo tengan, se ponen sobre sus pies. Dice la palabra del Señor, leemos juntos. Primera de Corintios 1, verso 18. ¿Listos? Amén. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias que en esta hora el Espíritu Santo tome nuestras vidas, Señor, y dirígenos en esta palabra. Esta palabra es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. Y esta palabra es salvación de vida eterna para nosotros que hemos creído. Te pedimos que tú nos hables, que tú a través de tu palabra nos fortalezca, nos anime, nos establezca, Señor, y podamos continuar, Señor, creyendo en ese sacrificio, en ese poder que hubo en Cristo Jesús, Señor, al morir en esa cruz para nuestra salvación. Gracias, Padre. Síguenos animando en medio de cualquier circunstancia de vida, que nosotros podamos continuar y terminar nuestra carrera, así como Cristo le empezó y la terminar, a dar su vida y ascender nuevamente a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Si se dan cuenta por el estudio, ya vimos este texto, ya lo desglosamos, ya vimos lo que el comentarista nos habló sobre él. Vamos a hablar de la cruz de Cristo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, dice la palabra. En primer lugar, la cruz es el punto donde se reúnen los rayos luminosos de la revelación cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso la cruz es el punto donde se reúnen los rayos luminosos de la revelación cristiana. La inspiración del pensamiento, hermanos, se reúne del pensamiento cristiano. El impulso de la acción cristiana es la clave, y es la clave del sufrimiento cristiano, porque Jesús, a través de la cruz, le impulsó su amor a nosotros ir a la cruz, y fue sufrimiento para él. Entonces, si alguien padece como cristiano, no se sorprenda el día de mañana. Recuerde, vamos a sufrir por cristiano, no vamos a sufrir por otras cosas, por andar metido en cosas que no nos corresponden a nosotros. El concepto de la cruz determina el concepto de Dios de la historia, del hombre y de la revelación. Entonces, por medio de la cruz podemos comprender el corazón de Dios y la incapacidad de nosotros, los hombres, de salvarnos por nosotros mismos. Así que necesitamos a fuerza, y por medio de la cruz podemos comprender el corazón de Dios.
y la incapacidad de nosotros. A los estudiantes de la ciencia física, ellos buscan siempre una explicación física para todo, incluyendo su propia conciencia. Libertad, fe, pecado y salvación. A ellos les falta un sentimiento de pecado que es esencial para apreciar la obra salvadora de Cristo. Cuando nosotros confesamos que somos pecadores, entonces nosotros podemos apreciar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Mientras, el hombre no podrá apreciar el regalo que hay. Ciertos filósofos que han cerrado sus mentes contra el mensaje cristiano procuran hacer a Dios y al hombre en uno solo. Por eso es que hay tanta tecnología que el hombre, con todos sus inventos que está haciendo, le está retando a Dios y declarando que puede vivir fuera de la voluntad de Dios. Él puede hacer lo que él quiera, ¿o no? Le pueden poner riñones de los cerdos a las personas, corazones. Le pueden poner ahorita lo que ha salido para el ciego que tenga dinero, yo digo, la tecnología. Eso yo se lo dije, eso ya lo inventaron hace años los judíos, los israelíes. Ahorita hay un chips que le meten a la persona que está ciega y puede ver. ¿Cómo ven? En otras palabras, dice Daniel que la ciencia se multiplicaría, pero el hombre es para retar a Dios y para decirle que pueda vivir fuera de su voluntad y que no lo necesita él. Yo compré un producto ayer que fui al centro, no recuerdo, y dice, hecho con inteligencia artificial. Digo, wow, la mano de obra ya está. Ya ni para que vayas a meter solicitud como Rodrigo. Metí solicitud y no hay trabajo. Así nos va a pasar a todos. Sí, así. Pero y tales mentes no ven la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. Para apreciar la cruz es necesario que el hombre vea ambas cosas: su acercamiento a Dios y su alejamiento de Él. Hay otros que miran a todo con una mente histórica. Creen que todo está en proceso de hacerse, que la mitad, según ellos, se está desvaneciendo y lo bueno está comentando. El hombre con un sentimiento de pecado, de culpa, el hombre que sabe que no está bien con Dios y que tiene que dar cuentas a Dios, ese es el hombre que puede comprender el mensaje de salvación. Es el mensaje que puede comprender el mensaje de la salvación. Pero mientras no. Hay personas que van a tocar fondo para que lleguen a entender que Dios es el que está obrando. Mire, a Gaspar se le habló a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que muchos le hablaron y siempre le dijo el mañana. ¿Y sabe cuál era su petición a Dios después que lo aceptó? Él no quería morir porque tenía una niña pequeña. Demasiado tarde. Eso lo hubiera pensado antes de seguir en el vicio que lo mató. Y muchas veces, y cuando llegué le dije, ¿ya aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Pues él a su manera. Entonces hicimos la confesión de fe y estuvimos platicando un rato, pero se me quedaba mirando, siempre estaba mirándome. Ya me la sé que digo, ¿me quieres decir algo? Sí. Digo, ¿qué pasó? Dice, cuando me pusiste la mano sentí algo caliente que me entró en mi cabeza y en mi cuerpo aquí sentí como 2 punzadas en mi estómago. Digo, yo lo único que te puedo decir que la unción de Dios fue el Espíritu Santo. Lo único que te puedo decir es eso. Y digo, tú vas a cumplir los días que Dios ha determinado para ti.
No te vas a ir antes, ni te vas a ir después tampoco. Porque resulta que llegó el sacerdote y le dijo que en 2 días iba a morir, que le compraran la caja porque ya se iba este muchacho. Entonces, digo, tú vas a cumplir. Y pudimos escuchar el testimonio de su familia, porque él, mire la cara como llegamos, mira su estómago. Y le dije, ¿me permites alzar tu camisa y ungir tu vientre con aceite? Me dijo que sí. Pero mire, Dios lo sostuvo hasta el día que iba a cumplir. Dios demostró que él podía curarlo. Así que si Dios quiere, lo hace. Si Dios puede resucitar a muertos con órganos ya en vías de descomposición o descompuesto, ¿cuánto más a un vivo? Dios, si quiere, puede hacerlo, hermano. Para él nada es imposible. Entonces, tuve noticias que él se comía medio tamales, un caldito de pollo, cangrejo, de cosas así, hermano. Imagínense, ya para que tengas tu hígado destrozado. Y yo me acordé de Mateo, mi cuñado. Él estaba mal, él no podía comer nada sólido, todo se lo licuaba, puro. Entonces él cumplió los días. Pero a veces uno acepta a Cristo cuando ya es el final, y no debe de ser así. Uno debe de darle a Dios pues la vida para servirle, porque de eso se trata, ¿no? De servirle. ¿Pero en qué puede servirlo? Bueno, si no puede, aquí hay lugar para orar y ayunar, aquí hay mucho lugar para orar y ayunar, por que Dios sostenga el ministerio de la iglesia, porque la iglesia es de Dios, no es mía. Él es el pastor de pastores. Yo nunca me he considerado como tal así, simplemente un colaborador más, porque el que siempre dictamina todo es Él, no somos nosotros al final. Entonces, la cruz es el punto donde se reúnen los rayos luminosos de la revelación cristiana. Cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, viene ese rayo de luz a alumbrar nuestra oscuridad espiritual. Pero nosotros muchas veces dice que el hombre ha amado más las tinieblas que la luz de Dios. En segundo lugar, la cruz de Cristo, vemos el motivo de la redención se encuentra en la naturaleza divina y en la necesidad humana. Dios no ama porque Cristo murió, o sea, Dios no nos ama a nosotros porque Cristo murió, pero Cristo murió porque nos ama. Cristo murió porque nos ama. La vida y la muerte del Señor Jesucristo se deben al insondable y desinteresado amor de Dios. Jesucristo le dijo al Padre: ¿qué me das si yo muero por toda la humanidad? Si le dijo: lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todos. O sea, Dios, entonces nada menos que la cruz podía expresar su amor inconmensurable. Cristo reveló el amor del Padre en la vida de ¿quién? De Cristo que vivió. Cristo reveló el amor del Padre en la vida que Él vivió en esta tierra, en las obras portentosas que Él hizo, pero especialmente en la muerte que Él murió. Y se cumplió esa palabra de Isaías cuando Él se levantó a leer en el libro de Isaías, cuando dijo: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para dar buenas nuevas, para que el cautivo sea libre, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Él cumplió todo eso en su totalidad. Entonces, aquí vemos que el motivo de la redención se encuentra en la naturaleza divina, que es el amor, y en nuestra necesidad de ser salvos. En tercer lugar, vemos que la cruz simboliza el poder del amor, la fortaleza de la verdad y la victoria inevitable de la justicia en nuestro mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, las iglesias se identifican por una cruz arriba. No importa qué tipo de religión sea, las iglesias se caracterizan
por una cruz. Me acuerdo que cuando renovó Rivera su iglesia, me tocó ponerle la cruz esa arriba. Y aparte tenía otra cruz, como otros. Tenía una cruz de madera así, igual, no recuerdo qué color era. Cuento que él tenía su cruz adentro y arriba. Pero si ya con la de arriba estaba entrando, esa es una cruz. Por eso cualquiera que anda buscando una cruz nada más, esa es una iglesia. Vamos a ver qué tipo de iglesia es. Y el que sabe, pues ya lee. Entonces, la cruz simboliza el poder del amor y la fortaleza de la verdad y la victoria inevitable de la justicia en nuestro mundo. La imposibilitada humanidad forcejeando para salir del pecado, de la arena movediza del odio, rencores, pleitos, ira, contienda, celo, como dice la palabra, dirige un reto a aquellos que han hallado fe, esperanza, certidumbre. La fe y la visión que la cruz nos da constituyen la única esperanza para el resto de la humanidad. Así que nuestro deber es seguir hablándole del amor de Cristo, hablándole del amor. Él murió en esa cruz por amor a la humanidad. Es el poder del amor, de la fortaleza, de la verdad y de la victoria. Recuerde que después que Jesús murió en esa cruz, fue puesto en el sepulcro y a los 3 días resucitó. Después de 40 días estuvo con sus discípulos, se apareció, estuvo con más de 500 personas y de ahí fue ascendido a los cielos, dice la palabra, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Los adventistas dicen que primero estuvo en el lugar santo y luego se fue al Santísimo. La Biblia no lo dice. La Biblia dice que se sentó a la diestra. Desde el momento en que ascendió, ahí se fue. No se fue a otro lugar. No se fue a un punto intermedio, no. En cuarto lugar, la cruz ha resistido todas las burlas del moderno hombre, de ese antagonismo que hay, hermanos, en esa rivalidad, en esa oposición, en esa contrariedad. Usted sabe qué es el agnosticismo. El agnosticismo era un movimiento en aquellos tiempos ya que considera que el entendimiento humano no puede conocer lo divino, ni lo trasciende, o sea que no puede haber, según el pensamiento griego, o sea, Dios cómo nos va a amar a nosotros si no puede estar unido lo divino con nosotros. No puede, según ellos. Pero vemos que sí se puede. Los hombres no han podido añadir ni quitar nada a la cruz, nada. Y la cruz ha sobrevivido y va a sobrevivir a todas las ideologías que hoy día tratan de destruir el cristianismo o reemplazarlo con alguna otra cosa. Solo en la cruz hay seguridad estable, inconmovible, inalterable y durable, porque ahí fue crucificado el Hijo de Dios, nuestro Salvador eterno. La salvación del mundo depende de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, nada más. No depende de los gobiernos, no depende de la pobreza o las riquezas de la sociedad o de los países. Entonces, depende únicamente de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La cruz es como la piedra clave en el arco de la omnipotencia de Cristo. Él dice en San Juan 12:32, y si yo fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Eso dijo Jesús. Entonces, esto ha resistido. Los modernos, el Evangelio, Cristo. La gente habla mucho de otros medios de salvación, pero el único Salvador se llama Jesucristo. Es el único que ha resucitado. Y a veces la gente que habla por María, por Juan, por Pedro, no se dan cuenta que
Ellos todavía están en la tumba. ¿Cómo puede interceder un muerto por un vivo? Si Dios es Dios de vivo, no de muerto. Y Jesús lo dijo porque Él resucitó. Nadie más ha resucitado. Y a veces no se ponen a pensar sencillamente cómo un muerto puede estar intercediendo por mí a Dios. Nadie. Solo Jesucristo. Hasta que le resplandezca la luz del Evangelio. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:14, dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si nos tenemos que gloriar en algo, tenemos que gloriarnos ¿en quién? En Cristo, porque dice más adelante: por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros. ¿De quién es? De Dios, hermanos. Y por eso me gozo en la palabra. Nos gozamos en su palabra, porque nos tenemos que gozar en que Cristo murió por nosotros y le hemos recibido. Porque ¿de qué me sirve que Él murió si yo no le he recibido? Tengo que gozarme porque lo he recibido como mi único y suficiente Salvador, y ahora Él es mi Padre y ahora yo soy su Hijo. Amén. Eso es la maravillosa relación que nosotros podemos tener con Dios después que le aceptamos. Entonces dice: porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo también he sacrificado al mundo. Si el mundo me sacrifica, yo también. Por eso dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por sí mismo. Uno de los padres, Crisóstomo, dice: la cruz es la voluntad del Padre, la gloria del unigénito, el regocijo del Espíritu Santo, el adorno de los ángeles, la seguridad de la iglesia, la jactancia de Pablo, el muro de los santos, la lumbrera de toda la tierra. Estaba enamorado este hombre al declarar estas palabras. La tragedia primordial del mundo, ¿cuál es? El pecado. Esa es la tragedia primordial que hay en este mundo. Es el pecado, y la necesidad fundamental del hombre es la necesidad de un Salvador, de un Redentor del pecado. Cristo crucificado y resucitado es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él crea. El Señor Jesús fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Y como dice el texto que iniciamos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es ¿qué? Poder de Dios. Póngase de pie. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, que esta palabra, que nosotros sigamos amando, sigamos deseando. Como dice el canto aquel: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo a Jesús que murió en esa cruz por salvarme. O yo siempre amaré a Jesús, en mis triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ayúdanos a amarte con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores. Ayúdanos a ponerte en primer lugar en todos nuestros asuntos, en pedir tu gracia, tu dirección, tu ayuda, tu benevolencia, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias porque no dejaste nuestra vida en condenación eterna, sino que proviste a través de Jesucristo
salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Y para nosotros, tu palabra dice que la cruz, Señor, es poder de Dios para salvación nuestra. Te damos gloria, te damos honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen los que van a entregar su ayuno, hermanos.